Pulso económico que, como siempre, iniciamos mirando con el rabillo del ojo siquiera cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas en la bolsa, 1,59% abajo, el índice general 8.064 puntos redondos. Hay compañías que han aprovechado el momento, por ejemplo Solaria, que es la que más sube, 2,74, Mafre recupera 1,35, Acciona 0,60 y ya el resto pues estarían cerca o de lleno en el pabellón ilustre de los que han tenido pérdidas. La que más, Celnex 4,59 abajo, la holding de Iberia y de Vueling IAG pierde 4,26 y Colonial se deja en la sesión 4,24. Bueno, y a continuación les voy a anticipar algunos de los temas que van a ser pues, los más dominantes en el debate económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que desde sus hogares ustedes no pierdan detalle. Lógicamente, hoy en nuestro debate el tema estrella pues, es la inflación. Han salido los datos definitivos de la inflación que se queda en términos interanuales en el 10,5% en el mes de agosto, una décima más que los datos anticipados. El gobierno está muy contento porque dice que son 3 décimas menos que el mes pasado, pero eso se debe a la caída de precios de los carburantes. En todo lo demás, alimentos frescos, en fin, lo que depende o lo que nos transporta al horizonte de los precios en España, todo eso está desbocado. Hace muchísimos años que no teníamos una inflación subyacente del 6,4%, que ha aumentado en 3 décimas, por cierto. Y en segundo lugar, les vamos a hablar de contratos, porque la duración media de los contratos temporales ha marcado su mínimo histórico en agosto. Ha caído a los 39 días, desde lo que hace un año eran más de 43 días. Así que esos contratos temporales de duración fijada pues suponen ya más de la mitad del total y de eso conviene hacer algún que otro comentario. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Mojado, remojado no? No, hace muy bueno aquí en Madrid. Me alegra. Fresquito. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Se mojó? Sí, bueno. No, aquí hay un chaparrón potente esta mañana, pero me ha pillado dentro del coche, con lo cual estaba cubierto. A mí me ha pillado 2 veces. Pero bueno, empezamos por el IBEX. Parece que el IBEX se da un respiro y que los datos americanos de inflación no lo han convencido para nada en la recuperación del tono verde, el tono de ganancias que llevábamos varios días en él y hoy ya hemos vuelto a las pérdidas. La inflación norteamericana está estable, 8,5%, hoy ha sido 8,3%. Se esperaba un dato inferior, 8,1% por ahí, eso es lo que esperaba el consenso, y por lo tanto, pues bueno, digamos que los resultados han sido peor de lo que se esperaba. Pero yo creo que el mensaje importante es que no es que los mercados hayan subido un poquito, han bajado un poquito, es que la inflación en Estados Unidos está estable, sigue estable, continúa estable, aunque en niveles inaceptablemente altos, porque un 8%, recordemos, por mucho que algunos lo celebren, es 4 veces más de lo fijado por la Reserva Federal en Estados Unidos y por el Banco Central Europeo en Europa, con lo cual la inflación está muy alta, la inflación subyacente sigue creciendo, con lo cual el carácter estructural ya es evidente y, lo más importante de todo, yo creo que hay que descontar un escenario de inflación parecido en torno al 8% ya para 2023, casi con total seguridad. Don José Luis, bueno, yo creo que sí, yo creo que estaban expectantes a ver si había realmente esa mejora de la inflación. No ha habido tanta mejora como se esperaba y por tanto eso ha hecho también que por encima de los 8.200 que estaba a primeras horas en la sesión, pues ha pegado el descenso por debajo de los 8.100. Entonces, bueno, esta es la situación, es decir, las expectativas no son nada halagüeñas. Yo creo que el problema de fondo de Estados Unidos, que marca la referencia y por tanto quiere decir que la Reserva Federal va a seguir manteniendo la política de tipos altos y por tanto se va a contagiar al Banco Central Europeo y nos va a llevar de manera directa a esta situación. Los últimos consensos para España estamos hablando de una inflación media al finalizar el año por encima del 8,1 e incluso acercándonos al 9 si las cosas no van bien, ¿no? Entonces, ojo con este tema, ¿no? Es decir, que me parece que realmente es preocupante y todo lo que sea política de tipos altos, pues renta variable que se va para abajo.
Vamos con nuestra inflación, 3 meses seguidos por encima del 10%. El Instituto Nacional de Estadística ha subido 1/10 lo que anticipó, 10,5 para el mes de agosto. Bueno, estos datos son bastante preocupantes, con una pintoresca curiosidad de la reacción del Gobierno. Si la inflación baja, se disputan el mérito todos. Esto es porque el Gobierno ha dicho tal. Si la inflación sube, cuál es el caso que ha subido 1/10, entonces son motivos exógenos los que nos llevan a la situación tan grave que soportamos. La cuestión es que los alimentos frescos están frescos y no tan frescos. Lo alimentario está que echa humo. Les vamos a ofrecer una pequeña lista, gentileza de don José Luis, y la subyacente está en 6,4. Y así, pues casi nada es posible. No, pero si es que el tema es muy sencillo. Es decir, primero nos venden un mensaje a medias, ¿no? Es decir, lo que ha subido la inflación respecto al mes anterior han sido 3 décimas. En términos mensuales, o sea, este mes ha subido los precios han crecido 3 décimas más que el mes anterior. Otra cosa es la interanual, que estaba en el 8,8 y ahora se ha quedado en el 8,5. Ya baja esas 3 décimas y todo el mundo contento y lo celebra. Pero el problema de fondo es lo que le pasa al contribuyente, ¿no? O sea, yo he hecho una cuenta muy sencilla. 2021, acabamos con el 6,5. La subida de los convenios fue 1,4. Estamos hablando de 5 puntos ahí, ¿eh? De pérdida de poder adquisitivo. Estamos 2,5, 2,6. Este año los convenios, 8, estamos por encima del 10,5. Ahí estamos metiendo otros 8 puntos. 8 más 3, estamos hablando de casi 13, 12 y pico, 13% de pérdida de poder adquisitivo en 2 años. En 2 años que no son tales, que es desde diciembre hasta aquí. Oiga, esto no hay barbaridad, esto no hay quien lo sostenga. Y por otro lado, el Gobierno recaudando a manos llenas un 16% más, un 18% más a través del IRPF. Oiga, pues ¿por qué no? Yo no voy a entrar ya en políticas de impositivas, pero oiga, devuélveme usted un poquito, ¿no? Empezando por deflactar las tablas. Fíjense, hay algunos alimentos que suben, vamos a ver, por ejemplo, yo se lo digo, por ejemplo, los más chirriantes. Pues mire usted, una cosa... La leche, ¿no? Bueno, la leche está pues un 26%, una cosa como es la pasta que todo el mundo come, o sea, bueno, una cosa tan sencilla, hacer un arroz, unos espaguetis, bueno, pues eso va por encima del 30,3. Es que si nos vamos una cosa que todo el mundo dice que es importante como fuente de proteínas, que son los huevos, se va por el 22,4. Es que algo... el 16%. Claro, es que un yogur se va por encima del 17%. Es decir, estos lácteos que no aparecen en cierta bolsa de la compra, que algún supermercado ha intentado colocarnos, seguramente de productos que tenían en el almacén. Oiga, vamos a ver qué es lo necesario o qué no es, ¿no? Sí, el producto básico por antonomasia. Don Daniel Rodríguez Asensio. Varios puntos. Primero, la inflación no baja, no cae. Del 10,8 al 10,5 no cae, sigue subiendo y además sigue subiendo por encima del 10%. Si decíamos en Estados Unidos que el 8% era inaceptablemente alta, un 10%, que es 5 veces el objetivo del Banco Central Europeo, es una barbaridad, un desastre. Eso en primer lugar. Segundo, parece que se consolida el escenario de también estabilización de la inflación en España y en Europa, que es algo que ya llevamos viendo varios meses en Estados Unidos, como acabamos de comentar, aunque en niveles mucho más altos. Un 10% es mucho más alto, un 10% es inaceptable. Decía José Luis que hay muchos productos por encima del 10, bien, 1 de cada 3 están por encima del 15. Y ese 1 de cada 3 además son 20, productos básicos, con lo cual es una verdadera barbaridad. A mí ha habido dos temas que me ha preocupado del dato de hoy. Primero, muy importante, la inflación subyacente también se ha revisado al alza 2 décimas, con lo cual, 3 décimas, perdón, tienes razón, con lo cual el carácter estructural de nuestra inflación es incluso más fuerte que lo que pensábamos antes, y además hay un elemento... Cosa que algunos decíamos hace muchísimo. Sí, aquí fuimos de los primeros que hablamos, cuando nada más salir de la pandemia, que podía venir un fenómeno de inflación moderada. Y ya nos llamaban agoreros, decíamos, bueno, un 7, un 8%. Bien, estamos en el 10. Bueno, y hay otro elemento muy importante que es, a raíz de que el gobierno, oh sorpresa, rebajó el IVA de la luz, primero del 21 al 10, el INE se inventó la inflación eliminando el efecto de los impuestos, que hasta ese momento nunca había existido, ¿no? Bien, pues hoy, eliminando el efecto de los impuestos, en vez de el 10,5% que hemos visto en pantalla, si no se hubieran bajado los impuestos, la inflación estaría en el 11,2%. Y el gobierno saca pecho, qué bien lo hemos hecho. Y es verdad,
bajar el IVA a la luz es una buena política, bajar el IVA al gas es una buena política. Hay que seguir, bajar el IVA a los hidrocarburos, deflactar, lo decía muy bien José Luis, hay que seguir. De hecho, yo esta mañana he echado una cuenta muy sencilla. Hemos recaudado solo por IVA 11.000 millones más en los 7 primeros meses del año. 11.000 millones más que el año pasado. Estos son más o menos unos 240 euros por ciudadano, dividido entre los 47 millones de ciudadanos. Tampoco me he partido la crisma, ¿eh? Por bienes interiores, esta recaudación son 140 euros, es decir, 100 euritos menos per cápita. Pero ojo, es que si tú reduces el IVA, el tipo general de IVA, para eliminar esa recaudación, aunque sea de forma temporal, es un balón de oxígeno muy importante. Wow. 240 euros en 7 meses para una familia media, tú lo sabes mejor que yo, sí, sí. José Luis, es un balón de oxígeno muy importante y es mucho más efectivo que topar el gas, que topar la luz o, como están diciendo ahora, los alimentos, con las hipotecas, que eso es la penúltima barbaridad del gobierno de Podemos. Porque sí, el Euribor está en el 2% y una hipoteca de 150.000 euros a 30 años se está encareciendo en torno a 1.500, 2.000 euros al año. Que eso... Y es 150.000 euros la hipoteca, no es nada del otro mundo. Pero eso son 150 euros al mes, etcétera, 120, es decir, con lo cual no es una pequeña broma. Pero el problema de fondo es que dices, bueno, eso es lo que se ha incrementado la recaudación por IVA, pero por IRPF es una auténtica pasada. Es decir, está batiendo récord. Es que hoy veía el dato, me parece que se ha publicado, está en torno a los 22.000 millones, lo que lleva acumulados. Oiga, es que eso da para que usted... Es el conjunto. Sí, el conjunto. IVA va a estar, estamos hablando de 11 más 11, para situarnos en ese sentido. Entonces, oiga, es que usted puede llegar y decir, vamos a ver, ¿no? Vamos a mejorar un poquito la renta disponible de los hogares, porque el problema es que la gente no llega a fin de mes porque no le llega. O sea, no tiene liquidez para abordarlo y esta es la clave. ¿Cómo se consigue eso? Pues oiga, usted me rebaja algún punto del IRPF deflactando la tabla, por tanto usted me genera más liquidez, por tanto eso puede generar más consumo, por tanto puede hacer que reactivemos la actividad económica, por tanto podemos generar empleo. Fíjate si se pueden hacer cosas a partir de una política racional. Si usted me constriñe el gasto, al final lo que me está haciendo es que me quede en casa y se colapsa la economía, porque colapsa la economía de los hogares, la economía doméstica. Es que, o sea, tú eres economista y yo no. Por tanto, a mí me calienta un poco, entre comillas, como ciudadano de a pie, la macro. Yo veía la micro, que es la de mi casa, la de mi hogar, la de mi vecino, la de la persona que está por la calle. Y esa es la que parece que a veces estos gurús de la economía, con todo el cariño del mundo, se olvida, ¿no? Y hay que poner a las personas por delante de la economía, la economía al servicio de las personas y no las personas alimentando la economía. Caso, José Luis, vamos, no sé otros gurús, yo no soy ningún gurú, yo soy un simple economista, yo defiendo que hay que bajar los impuestos. De hecho, la Comunidad de Madrid, que este año ha bajado medio punto el IRPF, ha eliminado todos los impuestos propios y ayer la presidenta Ayuso dijo que la deflactación ya va a ser efectiva en 2022, es la comunidad con menos inflación de toda España, tanto en el último mes como en lo que va de año. Es decir, yo, frente a lo que defiende mucha gente, que es recaudar mucho para dar bonitos de 300 euros a todo el mundo, yo creo que es mucho mejor lo que tú acabas de decir. Bajar el IRPF, deflactar el IRPF, bajar el IVA y hidrocarburos, en fin, y un larguísimo etcétera. Insisto, siendo un economista sin ánimo de ser gurú. Sin duda. Vamos a volver a Estados Unidos y a su inflación, 8,3% anualizada, eso sí. Bueno, la cuestión es, ¿han superado los norteamericanos el pico de inflación o no? Ni mucho menos, un 8,3% es un dato inaceptablemente alto. Pero no irán más arriba. Yo llevo diciendo meses que la inflación se va a estabilizar en torno al 8%, en Estados Unidos y en Europa a mediados del año que viene. Vamos a estar... La inflación ya está estabilizada en torno al 8% en Estados Unidos, que yo lo llevo diciendo desde hace 3 meses. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tienen el problema energético que tenemos en Europa. Los precios industriales llevan estabilizados casi medio año. Ojo, estabilizados en doble dígito, pero estabilizados. Y los precios de la industria para la importación también llevan estabilizados medio año. Esos son los 2 indicadores que yo suelo seguir para tratar de prever mínimamente la inflación. Con lo cual, ¿que va a estabilizar? Sí, pero un 8% es una barbaridad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en Estados Unidos la renta variable, la bolsa, los principales índices se han desplomado este año. De hecho, los hogares norteamericanos han perdido más de 6 billones con B de dólares de riqueza neta este año. Eso es una de las mayores cifras históricas, muy parecida a 2007. ¿Por qué? Esta vez no ha sido por la vivienda, ha sido por la bolsa. Con lo cual, esa pérdida de riqueza,
junto con la pérdida de poder adquisitivo vía inflación, se va a notar en el motor económico norteamericano, que es la demanda doméstica. Estados Unidos solo tiene un 12-13% del sector exportador, del 12-13% del Producto Interior Bruto, con lo cual, si la demanda doméstica se gripa, Estados Unidos tiene un problema muy importante. Y es de ahí donde creo que está. Bueno, pero eso no es exportable a Europa. Es decir, que a mí me parece, digo, que el análisis es correcto, pero en Europa tenemos otras dificultades añadidas. Es decir, que sí que tenemos un problema energético, un problema de costes precisamente de la energía. Vamos a ver qué pasa con el gas. Estamos viendo el ejemplo español, que hemos bajado nuestras importaciones de gas argelino un 34% y hemos incrementado prácticamente un 25% ahora mismo del gas ruso, ¿no? Es decir, y al final, ¿quién es más barato? Es decir, ¿traerlo a través de un gasoducto o traerlo a través de metaneros? Esta es la cuestión. Es decir, que esto es lo que está haciendo la política de este gobierno, ¿no? Entonces, me parece que el problema en Europa es que no vamos a bajar del 10%, y esto a mí me preocupa este año, Yo no sé si llegaré al año que viene. Es decir, es que mucha gente no va a llegar a ese 8% que tú prevés como una cosa de disminución o de estabilización de la economía. Es que a ver quién llega al mercado. Bueno, bien. No, pero quiere decir que es inaceptable. Es inaceptable. Pero quiere decir, pero claro, esto cuando Nadia Calviño sale diciendo que, hombre, que no llegaremos nunca al 10, llevamos ya 3 meses. Oiga, ¿y esto cómo lo remediamos? Y el Banco de España dice que la inflación ha venido a quedarse y que el periodo será largo. Tenemos que dar las gracias a que tenemos una moneda que se llama el euro, que nos puede gustar más o menos las decisiones de Europa, no voy a entrar ahí, pero nos da estabilidad de precios. Sin el euro, España sería Argentina y estaríamos... Pero nuestra factura energética con un euro que ha perdido, que está por debajo de la paridad con el dólar, todavía están creciendo más la factura. Y el ejemplo más sencillo lo tenemos en el Reino Unido, donde la libra está bajo mínimos, prácticamente en la paridad con el dólar y con el euro. Oiga, nunca visto. Coincido, José Luis, pero digo que con la peseta, sin el euro, estaríamos en la hiperinflación seguro. Bueno, vamos a los planes de la Comisión Europea, que siempre se quedan en eso, en planes. Dicen ahora los sabios de Bruselas que la caída del precio del gas va a llevar a Rusia al déficit presupuestario. Y ponen un ejemplo. Dicen que en Rusia han dejado ya de producir el 97% de los vehículos que se hacían en las fábricas rusas. Bueno, pero yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa que tiene cierta relación, ¿no? Es decir, lo que está claro es que el problema de Rusia es que perdónme el chiste malo, ¿no? Hay mucho ruso en Rusia, es decir, hay mucha gente que vive allí, el PIB ruso es prácticamente como el español, eso quiere decir que la renta per cápita de los ciudadanos rusos es muy inferior. Si eso hay que mantener una guerra, un ejército y todo ese tipo de armamento, es decir, hombre, la cosa no sale bien. ¿Durante cuánto tiempo puede mantener esa situación? Hombre, la producción industrial se para porque ¿quién le va a comprar un coche? O sea, ¿quién va a comprar un coche? No, hombre, además cuando tienes un mercado que se está introduciendo, que ha aprovechado, que es el chino y el coreano. Es decir, donde incluso marcas europeas están perdiendo cuota de mercado precisamente por la llegada de ese tema. Bueno, entonces me parece que la cuestión de fondo, es decir, yo creo que a mí lo que me gustaría es que realmente hiciese un crack la economía rusa, alguien se calentase y dijesen a Putin, oiga, para Siberia, ¿no? Recordando los viejos términos. No digo que le mandemos a un gulag, pero vamos, desde luego alguien podía hacer. Y esto ha pasado más de una vez en ese país que se llama Rusia y antes Unión Soviética. Algunos están en ese empeño, pero hay muchas ventanas abiertas, no se olvide usted, hay una corriente en los edificios rusos tremenda. No, le quería preguntar a usted si ve cierta amenaza de déficit tremendo en Rusia a consecuencia de la medida. Yo creo que esto tiene más de política comunicativa, de tratar de debilitar a los rusos vía periódicos y medios de comunicación más que de realidad. Los datos es que Rusia tiene el mayor superávit comercial de toda su historia. ¿Por qué? Porque el gas que no nos está vendiendo a nosotros se lo está vendiendo a China y a países asiáticos. Además, yo no sé dónde ven la caída del precio del gas. Ningún país en el mundo, ojalá el precio del gas estuviera cayendo y estuviera tan bajo como pues para volver a una situación de normalidad energética. Ya no digo en Europa, que es verdad que tendríamos una situación de tensión geopolítica a través del gasoducto, sino en el mundo, ¿no? Es que hasta China está empezando a ver incrementarse la inflación 2,5%, bueno, que está muy lejos de nosotros, pero no es lo que está acostumbrado, ¿no? Con lo cual, me gustaría a mí ver dónde está esa caída del precio del gas. La realidad es que Rusia tiene el mayor superávit comercial de su historia y eso se produce porque la mayor parte del gas que no está vendiendo a Europa se lo está vendiendo sobre todo a China y además a unos precios mucho más altos porque el precio del gas se ha disparado. Vamos con los contratos, don José Luis. La duración media de los contratos temporales está en mínimos históricos, 39 días
frente a los casi 44 que era un año antes. Sí, bueno, o respecto a los 45 con los que acabamos diciembre, ¿no?, del 2021. Entonces, esto lo que quiere decir, hombre, ¿qué es lo deseable de la contratación temporal? Más allá que te haya una causa objetiva para la misma, es que tenga la máxima duración posible, es decir, que la gente esté más tiempo trabajando. Si como consecuencia de esta situación contractual lo que se hace es reducir el tiempo de trabajo, pues al final lo que estamos llevando a la gente es a menos tiempo cotizado, por tanto, menos posibilidades de acceder a la prestación por desempleo, menos periodo de cotización para su futura jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, el tema de fondo, mire, yo le voy a dar algún dato con esto de las contrataciones, ¿no? Es decir, que me ha estado, vamos, pegando. Es decir, la gran mayoría de los contratos que se hacen temporales, pues mire usted, un 20% en este mes de agosto han sido contratos de menos de 7 días. Bueno, pues hombre, esta es la realidad de lo que estamos funcionando, ¿no? Y es que la contratación indefinida, es verdad, que se incrementa en el mes de agosto casi hasta un 40%, pero en el conjunto del año, es decir, lo que llevamos es que el conjunto de la contratación indefinida, desde diciembre a agosto, se ha incrementado un 12%. El número de contratos, si hablamos de gente que está de alta en la seguridad social y en el régimen general. Y le voy a dar un dato que a mí es el que me ha puesto los pelos como escarpias, que me parece que esto le va a gustar a Daniel, porque me parece que es un dato que aflora la realidad. Mire, el número de contratos indefinidos a tiempo completo se ha incrementado solo un 12%, pero los fijos discontinuos en un 99% en ese periodo de tiempo. Pero solo el 53% de los afiliados a la Seguridad Social en el mes de agosto tienen contrato a tiempo completo. 53%. Es decir, la gran mayoría, bueno, o casi la gran mayoría, es decir, un 47% está a tiempo parcial. Oiga, si es en nuestro mercado de trabajo, eso está consolidado y saneado, pues hombre, me parece que no cuela, ¿no? Mucho y esta es la dura realidad, ¿no? Es decir, que, bueno... Mucho me parece. El 82% de los contratos firmados en agosto, como bien sabes, fueron o bien temporales o bien fijos a jornada parcial o fijos discontinuos. Con lo cual, es la gran mentira de la reforma laboral. ¿Cuál es la gran falacia de la reforma laboral? Que tú antes, una persona pues que por desgracia no puede acceder a un contrato indefinido y además a tiempo completo, aunque quisiera, antes, el día que una empresa le ofrecía un contrato indefinido a tiempo completo, se le aparecía la Virgen porque decía, por fin lo he encontrado, ¿no? Ahora, claro, si a ti te dan un contrato fijo a tiempo completo, y dices, cuidado, no sea un fijo discontinuo. Cuidado, no me estén haciendo el trilli, porque es muy difícil hacer un contrato temporal. Entonces, esa es la enorme mentira. Los fijos discontinuos el fijo discontinuo es un contrato por definición a tiempo parcial, porque no trabaja una jornada completa, en cómputo anual, ni siquiera en cómputo semanal o los días, más allá de la inestabilidad que tiene. Pero el problema de fondo de esta situación es que lo que se está incrementando, y es una práctica que puede ser más o menos torticera y llevar a la gente a la economía informal, es la contratación en tiempo parcial, tal como está considerada. Es decir, si hay un 47% de gente que está con un contrato a tiempo parcial, si ese contrato no es de 7 horas, sino que es de 4 o es de 3, tiene que buscar otro trabajo para complementar. Si eso está en blanco, teóricamente no pasa nada, pero tenemos un gobierno progresista facilitando pluriempleos. Oiga, no me cuadra mucho. Es que eso justo te iba a decir, hay no me cuadra de miles mucho, de personas, casi 200.000 estamos batiendo récord de pluriempleo. Que ha concatenado contratos fijos discontinuos, es decir, firmado varios en el mismo mes en lo que va de año. Creo que eran 170.000, 180.000. Una barbaridad. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso les adelanto una noticia que no nos da tiempo a comentar, que la industria del automóvil en Europa ha perdido 100.000 millones de euros por la crisis de los chips. Faltan chips, los que tienen la suerte de comprar un coche nuevo se lo venden a cachos, prácticamente a medio montar. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Les invito a todos a ver la redacción abierta a continuación.